del 9 de agosto del 2000. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasado el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra de Jotzi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. 800 más 500,000. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hasta ahí, por favor. ¿Cuál fue el pecado? A ver, vamos a analizar el texto. Vamos a recordar cómo es que se analiza un texto. Que hay que entender que un texto sin contexto es un buen pretexto. Hay que analizar qué fue lo que sucedió. ¿Dónde está el pecado? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Cuál fue el pecado? El haber hecho el censo. Sí. Querer saber cuánta gente tenía. Ajá, por ahí va. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te ruego quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. A ver. Orgullo. Pero ¿dónde está Marelvis, Alejandro? ¿Dónde está Delmira? ¿Dónde está Edilia? De pronto él, no sé, con ese censo pensó como que quiero saber cuánta gente tengo en mi poder, cuánto ha crecido mi reino. Y no sé cuán grande era todo lo que tenía. Sí, señor. Por ahí va el verdadero problema. No recuerdo bien, ayúdenme. Lucas capítulo 1, capítulo 2. Vámonos un momentico a Lucas. Lucas. Para entender otro censo. Este que vamos a leer en Lucas, ¿sí? Es el Lucas capítulo 2, versículo 1. Alguien que lo lea si es tan amable. Lucas 2, 1. ¿Qué dice, por favor? Dice así, Lucas 2:1. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César,
que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ok, un momentico hasta ahí. Voy a presentarles un video que hice hace un tiempo para TikTok y quiero que vean qué estaba pasando. Mucha atención. En el año 27 a.C., Octavio Augusto César es nombrado el primer emperador, título de soberano, dueño de la tierra, que gobierna sobre reyes. Restauró los principios de la República y construyó un templo en Roma dedicado a Julio César, el gran constructor del Imperio Roma. Puesto que Octavio Augusto era el hijo adoptivo de Julio César, recibió el título de Divi Filius, el Hijo de Dios. El mandato de Octavio Augusto inició una era conocida como la Paz Romana. Por lo tanto, el emperador ordenó llevar a cabo el primer censo fiscal de la historia. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tras la muerte del emperador Octavio Augusto César, en el año 14 después de Cristo, el Senado de la República le divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. Cabe resaltar que Octavio Augusto César nunca se enteró que mientras él era emperador, en el mundo nacía el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, este video lo hice hace un tiempo, ¿sí? Para TikTok. Si lo escucharon, se escuchó bien. Es impresionante lo que David hizo, porque lo que David hizo tiene un trasfondo que no es la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 2, el primer emperador, que se llama Augusto César, el primer emperador que es sobrino del gran arquitecto de Roma, Julio César. El problema es que a Julio César no lo dejaron ser emperador. Julio César ya iba camino a ser emperador. Julio César había conquistado todos sus enemigos, había expandido el reino, era un personaje espectacular. Él fue el que creó los caminos de Roma. Él fue el hombre que inventó el acueducto. Bueno, tantas cosas que hizo él. Lo nombraron a los 17 años el sumo pontífice, ¿sí? Que era una especie de, ¿cómo se dice?, de título de sacerdote pagano, de los dioses paganos de Roma. Y él, además de ser sumo pontífice, lo nombraron como dictador máximo. Hay que sumarle que Julio César se enamoró de Cleopatra, la hija de Amón-Ra, del dios egipcio, y la llevó a Roma.
y le dieron honores. Entonces imagínense, este hombre, Julio César, estoy hablando de Julio César, el que construyó el Imperio Romano. Los senadores romanos dijeron, no, este hombre se nos va a divinizar, hay que matarlo. Y sí, señores, varios senadores romanos, uno de ellos un hombre que él amaba como un hijo, que era Brutus, lo llamaron aparte para que firmara unos edictos y lo mataron. Ese hombre, Julio César, cuando muere, un general, Marco Antonio, un general mano derecha de Julio César, acaba con los enemigos de él y pone a Augusto como el emperador. Se llama Augusto César porque la palabra César es un título, Kaiser, César o Kaiser, es un título romano. Y este Augusto, Octavio Augusto César, es el primer verdadero emperador. Estamos hablando del año 24 antes de nacer Jesucristo. Cuando ya él lleva 24 años en el trono, él hace el censo. Pero ¿el censo para qué es? El censo es vanaglorioso. Por eso es que a Dios no le gustó eso. ¿El censo para qué dice usted? Vanaglorioso. Ah, vanaglorioso. Sí, es para saber cuánto tengo, qué tengo, cuánta gente es mi esclava. El censo es para saber cuánto ejército tengo. Ese es el principio del censo. Si ustedes notan, váyanse un momentico a Números, por favor. Números. Sí. El libro de Números es un censo. ¿Sí? Ahí en el libro de Números, por favor, escriban Bemidbar, Bemidbar, B-M-B-E. Willington, anotando, lapicero, busca en tu Biblia. A ver, vamos a afilar en el título. En hebreo se los voy a dictar. B-E-M-I-D-V-A-R. ¿Listo? Voy a repetir otra vez, Willington. Lisette, Alejandro, Marelvis, Edelmira, Edilia. ¿Están afinando la espada? Sí. B. Aquí estamos con mucho calor y sudando. Bueno, B-E-M-I-D de dedo, B de burro, A-R. Bemidbar. Ese es el nombre en hebreo, que significa en el desierto. ¿Ok? Bueno. Ojo, anoten ahí. Primer censo. Por eso se le llama el libro de Números, porque es el libro que contó a Israel. El primer censo está en Éxodo, capítulo 12, versículo 37. ¿Ok? Disculpe, hermano, Éxodo 12:37. 600,000 hombres, sin contar mujeres, ni niños, ni ancianos. 600,000 hombres mayores de 20 años. O sea, los que pueden ir a la guerra. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ver si estamos transmitiendo en Facebook. Si estamos transmitiendo. Bueno, ahora, el segundo censo, aquí en Números capítulo 1,
el versículo 46. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee si es tan amable? ¿Quién me ayuda? Números 1:46. Ahí estamos transmitiendo. 1:46, ¿qué dice? Sí, muy bien, ahí estamos transmitiendo. Número 1:46. Sí, ¿qué dice, por favor? Fueron todos los contados 603.550. Ok, entonces anoten ese ahí. Subrayen ese texto, por favor. ¿Cuántos son aquí? 603.550. Pero atención, atención. Lean el versículo 1 otra vez, por favor. El versículo 1, ¿qué dice? De número. Sí, señor. Números 24. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ok, nótese que la fecha es año 2, primer día del mes 2. No vayamos a decir febrero ni marzo, no, ellos no tienen el mismo calendario nuestro. Para ellos el calendario inicia como en abril. Entonces, 2 años, 2 meses y un día después de salir de Egipto. ¿Estamos claros? El censo de Éxodo capítulo 12, versículo 17, vamos a leerlo, por favor. Éxodo 12, 17. Éxodo capítulo 12, versículo 17. 12, 17. Espérate un momentico. Un momentico, porque algo... Ah, no, Éxodo 12, 37. No, 17, no, 37. Ahora sí, ¿qué dice? Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ese es el primer día que ellos salen. ¿Cuántos eran? 600.000. Pero ya 2 años después, ¿sí?, ya que se hace el censo como tal, que con los nombres y cada familia, entonces 603.500. Pero, ¿cuál es la diferencia del censo de Éxodo al censo de David y al censo de César Augusto? ¿Cuál es la diferencia? Que el primero era como para contar con las personas que iban a ir a guerra. O sea, un orden. El primero trae orden. Y no solamente los que van a guerra, sino para saber quiénes son las familias, las casas paternas, cómo se va a dividir la tierra. Pasémonos al censo de Augusto César. ¿Para qué es? Pura vanagloria. Para saber cuántos son sus súbditos. Por eso fue que cuando se da la orden, José, que le toca partir desde Nazaret, desde el norte, 115 kilómetros, su mujer está embarazada, su mujer no puede viajar. Comience por ahí. Una mujer que ya está casi a los días, la tiene que montar en un burro. Bueno, no sé si fue en un burro o se fue a pie, pero ese proceso no está. Yo ahí veo algo espiritualmente hablando, y es que el enemigo da una orden que a José le toca obligado, no es que quiera, obligado. Por eso cuando llegaron ellos a Belén no habían dónde quedarse. Óigame, ¿cuál era la familia de José? José pertenece a la tribu de Judá, pertenece a Belén,
pero José no tiene familia. ¿Se dan cuenta ustedes que la orden es arbitraria? ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta que la orden le toca es por fuerza? No le importa si tienen familia, dónde quedarse, no le importa que estén en embarazo, de malas, vaya. Y ahí es donde José, ahí es donde José, pues le toca obedecer, porque si no lo matan, si no pierde estatus social. El censo le dan un papelito donde él puede entregarlo, que ya está empadronado. El censo lo registra él por mero orgullo y vanagloria. ¿Sí me estoy haciendo entender? María Elvis, Alejandro, Lisette, Edelmira, Edilia, ¿sí? Señor. Si no lo hace, es como no existiera y no tiene derechos. Porque es Roma, recuerden que es Roma la que está empezando a formarse, ya hay un imperio, pero esa Roma es una Roma que le gusta hasta el día de hoy, que nosotros sabemos espiritualmente que todavía Roma existe, espiritualmente está gobernando el mundo. Entonces ahora ya están hablando, por ejemplo, de la renta básica. ¿Ustedes saben qué es la renta básica? Alguien me dijo, eso me suena que nos van a poner a pagar a todos. No, la renta básica es una idea que se está cocinando en la Organización de las Naciones Unidas, que debido a la inteligencia artificial, que ya se predijo que de aquí a unos 10 años la inteligencia artificial va a acabar con el 30% de los empleos a nivel mundial. El 30% de la gente va a quedar sin trabajo. Ya, por ejemplo, los taxistas están asustados. Ya hay carros que no necesitan personas. McDonald's se está tecnificando. Ya hay McDonald's donde no lo atiende a usted ningún ser humano. A usted lo atienden máquinas y le llevan máquinas la comida. Ya hay restaurantes, ya hay supermercados donde usted no tiene necesidad de seres humanos. Usted entra con su celular, se registra, llega al supermercado, dice esto y esto, y se va para la casa, no necesita cajero. Y cuando usted está llegando a su casa, un dron le está trayendo su mercado. Entonces, esto va a ser un acabose. Están diciendo que la renta básica es que el mundo entero va a tener que darle dinero a la gente para que pueda comer y no morirse de hambre. No sé si ustedes sabían eso. Ese es el nuevo orden mundial. Ojo con lo que voy a decir. Póngale cuidado. Ya te doy la palabra, dice. Entonces la renta básica, como se va a acabar el trabajo, Willington no salga de su casa. Nosotros le damos mensualmente una comidita para que usted y los suyos, que eso es lo que hace el comunismo en Cuba, le da todo, pero los ponen a aguantar hambre, ¿no? Usted no necesita más de tantos gramos diarios de comida, entonces tiene medio pan, tiene un poquito de arroz y usted tiene que comérselo en un mes. El problema es que nosotros sabemos que eso termina en la marca de la bestia, que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca. Lisette, levantaste la mano ahora. Sí, señor. Es que le iba a comentar que ese programa de renta básica ya comenzó en Bogotá, que es la única ciudad aquí en el país donde se está haciendo. Cuénteme, que no tenía ni idea de eso. Sí, eso es como lo que están haciendo de Familias en Acción, que ya no se llama Familias en Acción, sino el nombre, no me acuerdo.
¿Qué tal que eso es una cantidad de dinero que se le está dando a esas personas supuestamente de bajos recursos y a través del CISBEN les hacen esos Sí, pagos? interesante, ya entonces está comenzando. Bueno, les acabo de enviar el nuevo link, si son tan amables, salgan de esta sala, pásense para el próximo, por favor, si son tan gentiles. Gloria al Señor. Bueno, mire, mis amados hermanos, nos estamos dando cuenta, entonces, ok, listo por aquí, listo por acá, ya aquí y quedamos acá. Muy bien. Permitir, 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 permitir. Bueno, nótese entonces que el pecado de David, el error que David cometió, es un error que se está cometiendo hoy y hoy lo logramos entender. Muchas personas no lograrían comprender este error hace 200, 300, 500 años. Pero hoy sí nos damos cuenta que el censo, el empadronamiento, mire esa palabra interesante, empadronamiento, viene inscripción de una persona en el padrón, registro oficial en el que constan los habitantes de una población. Ese empadronamiento, ¿sí?, es que usted le pertenece al Estado y el Estado pues decide cuáles son las normas y las leyes suyas. Hoy entendemos que David hace un censo y me llama la atención que Joab es el que se le opone. Y Joab le dice, no está bien. Vámonos otra vez a segundo libro de Samuel capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab le responde, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor? ¿Se dan cuenta? Él le dice, pero ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Por qué vas a hacer un censo? ¿Vas a contar cuánta gente hay? Pues que el Señor te dé 100 veces más. Ojo, una cosa es que usted haga contabilidad para saber y tener orden de lo que se vende, de lo que entra, de lo que sale, de cuánto son las ganancias, dónde están las pérdidas. Una cosa es que usted haga esa acción por orden, pero otra muy diferente es para que usted se sienta rico. Es que tengo tantas personas. No, eso no le gusta al Señor. ¿Por qué? Porque precisamente ese censo de Lucas capítulo 2, el primer emperador se está sintiendo grande. Está diciendo, tengo tanta gente, pero lo que ese emperador no sabía, que recuerdan ustedes que la palabra emperador significa Dios y rey, el dueño de la tierra. Es la palabra emperador. No se les olvide a ustedes que cuando el primer emperador hizo el primer censo mundial, porque no solamente en Roma, también es en Jerusalén, también es en Judá, en todo el mundo, el primer censo mundial, como decía el video que acabamos de ver, el emperador creía que él era el dueño, pero él no sabía que cuando estaba el primer emperador, también estaba naciendo el verdadero rey de reyes y señor de señores, el dueño de la tierra. Eso es algo histórico impresionante. Eso es una cosa que le llamarán casualidad, pero ustedes saben que en Cristo Jesús las casualidades no existen. Existe algo llamado el diseño. No se vayan a poner ahora de construir el idioma
diciendo dizque las diosalidades, ¿cómo es que? Por ahí escuché de un predicador diciendo eso hace unos años, que no hay casualidades sino diosalidades, algo así. No, esa palabra no la invente, que no existe. Existe es el diseño de Dios. Y el diseño era que cuando apareciera el primer dueño de la tierra, el verdadero dueño estuviese naciendo, Jesucristo. Esto no es como se le llama al azar, esto no es fortuito. Por eso es que Dios no quiere, no le gustó que David hiciese un censo, porque el censo de David es a sus últimos días. Si se dan cuenta que ya este es el último capítulo, ya David va a morir. Después vamos a ver en otro libro, en Crónicas, que David después del censo hace otras cosas, que es el tabernáculo como tal. Pero note una cosa, David ya está acabando su reinado, ya no tiene enemigos, ahora se le dio por hacer un censo. Y eso es vanaglorioso. Pero Moisés hizo censo, sí. Moisés hace censo no para saber cuántos él libertó, cuánto fue que él sacó o algo de vanagloria, no, lo hizo por orden, que es muy diferente. Y ahí vemos, o ustedes qué me dicen, ¿el censo de David se está pareciendo al censo de Moisés o se está pareciendo al censo de César Augusto? ¿Ustedes cómo lo ven ahí? Por eso es que David en el versículo 10 pide perdón. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en el corazón. Y dijo David a Jehová, perdóneme, yo he pecado gravemente. Que David se dio cuenta que lo que él estaba haciendo no era por orden, no era por llevar orden en el pueblo, era por vanagloria. Algo que me gusta, y no me cansaré de decirlo, algo que me gusta de la Biblia, es que la Biblia, primero, la Biblia no está escrita para enseñárnoslo todo. No sé si usted sabe de literatura o ha escuchado hablar a escritores. Y por allá un día escuchaba yo a un escritor diciendo, a mí no me gustan los libros donde el que escribe es omnisciente, todo lo sabe. O sea, el que escribe sabe lo que piensa porque precisamente los personajes son de la mente. Entonces, como los personajes salen de su mente, es un omnisciente que sabe las intenciones y conoce. No, él decía, me gustan los libros, las historias, las novelas que demuestran errores, que demuestran que sus personajes no lo saben todo, son limitados. Y eso me hizo entender algo de la Biblia. La Biblia demuestra el error de David. La Biblia no tiene ningún problema en decir que David se equivocó. A la Biblia no le interesa demostrar la grandeza y magnificencia, inmacunalidad de David. No, la Biblia muestra a un David que comete errores. Y lo deja ahí. No le interesa dejar plasmado un super David para que la gente vea que el rey David fue lo mejor y que Jesucristo que va a venir del rey David es lo más espectacular. No. La Biblia registra errores de Abraham, el padre de la fe, y los escribe. Y escribe que Abraham, aunque sí era cierto que Sara era su mujer, era su hermana también, pues engañó al faraón egipcio, al rey egipcio, y engañó al rey de los filisteos también, y por poquito Dios los mata. ¿Me hago entender? La Biblia, eso me gusta de este libro, que aquí nos registra cómo David pide perdón. ¿Cuántos de nosotros al morir les gustaría que se hablasen de nuestros errores? Yo sé que a ustedes no, ¿verdad? Que si se escribiese una historia de nosotros,
¿verdad? No escriba eso, hermano. Es que eso me da vergüenza. La Biblia no, la Biblia tiene y lo coloca y lo escribe y lo deja plasmado para que 2500 años después usted y yo los estuviéramos leyendo. 3000 años después, perdón. Usted y yo estamos leyendo que, oiga, el rey David, ya cuando va a terminar sus días, comete un error. Interesante. Marrecita, versículo 10 en adelante, por favor. Del 24 del segundo de Samuel. Segundo. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Haz ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días hayas peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Esperen ahí un momentico. No lean, no sean tramposos, no lean. ¿Qué escogerías tú, Marley? Willington, ¿qué escogería usted? A ver, Alejandro, Gladibel, Edelmira, Lisette, Edilia, Marelvis, Marta, ¿qué escogerían ustedes? 7 años de hambre, está como largo. 3 meses huir delante de mis enemigos, upa. O 3 días de peste en la tierra. ¿Qué escogen ustedes, Marle? Willington. Está en un callejón sin salida. Para donde mire todo está en negro. 7 años, 3 meses o 3 días. Alejandro. Porque igual el tiempo disminuye en esas 3 opciones, pero imagínense en 3 días de peste, ¿cuánta gente podría morir? ¿Qué dice Alejo? Yo escogería huir de los enemigos porque tendría comida y no tendría peste. Interesante. ¿Qué dice Marle? Sí. Bueno, en eso estaba pensando de que, no por la comida, yo estaba pensando en el hecho de que de pronto él sería el perjudicado, no el pueblo. Bueno, ese es un pensar excelente. Pues que pague yo, ¿no? Y pueblo no, persígame a mí. Pero el problema con los 3 meses, caer delante de tus enemigos, huir delante de ellos, ¿sí? Que ellos te persigan, es que los hijos, el reino, puede ser quitado, destrozado, todo lo que has hecho. ¿Qué dicen los demás? A ver, Edelmira, ¿contestas? Marelvis, ¿qué dices tú? Sí. Claro, la huida es lo más la respuesta que puede uno escoger. Hay que buscar la salida de poder salir de todos esos desastres que pueden acontecer. Sí, pero la huida también es que lo pueden matar, ¿no? Ajá, pero hay opciones. No, y que de pronto David pensaría cuando le tocó huir de su hijo Absalón, todo ese proceso. Volverlo a vivir. Bueno, y Edilia, Marelvis, ¿estás por ahí, Marelvis? Marelvis. Martica, ¿qué dices tú, Marta? Sin palabras, hermano. Sin palabras, Willington. Miren la respuesta sabia de David. Es que a mí eso me gusta.
qué dice el rey David? Versículo 14. Ya, 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Esa es esa respuesta de David, donde él reconoce que Dios es misericordioso. Es que yo prefiero caer en tus manos porque hay una posibilidad. ¿Cuál? La misericordia. El problema es que si caigo en manos de los enemigos, ellos no van a tener misericordia ni conmigo, ni con las mujeres, ni con los niños. ¿Recuerdan ustedes Jonás? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? A mí me llama mucho la atención la predicación de Jonás. Yo, analizando aquí a profundidad a Jonás, yo creo que el libro del profeta Jonás realmente no es un mensaje a Nínive, realmente es una enseñanza a Jonás. ¿Por qué? Porque la predicación de Jonás no tiene misericordia. Si ustedes se dan cuenta, el mensaje de Jonás no es arrepiéntanse. ¿Sí? Vámonos un momentico a Jonás. Vámonos a ver a Jonás. Osea, profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdías. Osea, Joel, Amós, Abdías. Joel, Amós, Abdías. Sigue Jonás. ¿Sí? Jonás, capítulo 1. ¿Quién lo lee, por favor? Jonás 1. ¿Qué dice? Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. El mensaje es en contra, porque ha subido su maldad delante de mí. Él huyó, hizo levantar un viento, los marineros lo echaron. Capítulo 2, oración de Jonás. Capítulo 3 dice, póngale cuidado, Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó conforme a las palabras, y era Nínive una ciudad grande. Comenzó a entrar en la ciudad y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje de Jonás no tiene misericordia. A mí eso me llama la atención. El mensaje de Jonás es un edicto: en 40 días es destruida. La pregunta que me hago es: ¿por qué el mensaje de Jonás produjo un cambio? Que miren que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia al rey. El rey se despoja, se cubre de cilicio, se sienta en cenizas y hace proclamar ayuno. Hombres, animales, bueyes, ovejas, todo el mundo a ayunar. Cúbrase de cilicio, todo el mundo. Conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y si usted lee el capítulo 4, ¿qué dice el capítulo 4? Interesante. Jonás se apesumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a irme a Tarsis. Yo no quería venir hasta aquí, porque yo sabía que tú eres clemente, piadoso,
tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Por eso mátame, le dijo, quítame la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Miren, aquí hay que analizar psicológicamente a Jonás. Jonás quería que Nínive fuera destruida. Y entonces, ¿por qué no fue a predicar? Porque Jonás conocía a Dios, sabía que Dios era misericordioso y iba a perdonar a Nínive. La enseñanza de Jonás no es el arrepentimiento de Nínive. Sí hay una enseñanza ahí, pero la enseñanza central es que los predicadores de hoy tienen que entender que el mensaje, si no va acompañado de amor, no sirve. Jonás está esperando la destrucción y Dios se arrepiente y él se pone bravo. Entonces Dios le dice, mire, mijo, el problema es que usted no entiende. Y Jonás dice que se había sentado a esperar la destrucción y había nacido una higuera para cubrirle, como él estaba calvo y la cabeza le dolía del sol, le cubrió. Entonces un gusanito se comió la mata. Mire, lean conmigo ahí, sigan leyendo. Versículo 4, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra. Mire que él fabrica una enramada, ¿no? Él viene, chacha, y se sienta a ver qué le pasaba a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Entonces, además de lo que él se hizo, una calabacera. Yo pensé que era una higuera, una calabacera. Y le librase de su malestar, porque Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Eso se llama insolación. Se empezó a desmayar. Y deseaba la muerte diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dice a Jonás, ¿te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, dijo Jonás, hasta la muerte. Mire que el Jonás tiene un temperamento de esos profetas que, ay Dios mío, yo me imagino que ni amigos tenía el pobre, ¿no? Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La enseñanza de Jonás, además del arrepentimiento de Nínive, es una enseñanza a los predicadores que no tienen amor por las almas, sino que andan predicando puro juicio, juicio, infierno, infierno. Ahora, esa es la diferencia de caer en las manos de Dios. David da una respuesta impresionante. David dice, mire Señor, el problema es este. 7 años de hambre, eso está como largo, ¿verdad o no? 7 años de hambre, no, eso ya de una vez lo vamos descartando. ¿Sí? Caer en manos de los enemigos, el problema es que no son misericordiosos. ¿Cuál queda? 3 días de peste, ¿cierto? Queda ese. Pero la razón por la que va a escoger, ¿cuál es? Porque si yo caigo en manos de Jehová, muchas son sus misericordias, mas no caiga yo en manos de hombres. Miren esa respuesta tan sabia. Yo prefiero caer en tus manos porque sé que tú eres misericordioso. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser castigados?
¿verdad o no? Y yo he escuchado gente, no crean que voy a mentir, diciendo, pero es que yo quisiera que Dios me cortara ya y me matara y me llevara para el cielo. Hablando del pecado, porque hay gente que no puede con el pecado. Entonces, ¿qué es que no dejo la fornicación? No dejo, ¿por qué Dios no me mata y me lleva ya enseguida para acabar con este desespero del pecado? Pues la respuesta es sencilla, porque como todavía estás en el pecado, pues te vas para el infierno. Lo primero que el Señor tiene que hacer es derramar su sangre en ti, limpiarte del pecado, y cuando tú ya estás limpio del pecado, lo menos que tú quieres es morirte. Porque como ya estás limpio del pecado, ahora sí quieres disfrutar la vida en Cristo. ¿Se han escuchado usted gente así o no? ¿O soy yo solo el único que ha escuchado a alguien hablando de esa manera? ¿Ah? Sí, yo los he escuchado. ¿Sí? Bueno, pensé que yo era el único. O que ya están aburridos de tanto luchar y ya el Señor ya llévame, ya no quiero sufrir más. Ajá. Y así no es. Miren, David toma una decisión. ¿Cuál? Voy a caer en tus manos. Siguiente, sigamos, Marlecita. Versículo 14, ¿qué dice? Ya, perdón. 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Un momento. Cuando el ángel ¿Cuál es el censo? ¿Cuánto dio? Recorrido. 800,000. El censo, en el versículo 9. En el versículo 9, ¿no? ¿Cierto? 800,000, versículo 9. ¿Y cuántos murieron acá? ¿Cómo? Y de Judá 500,000. Ya. Y de Judá en la parte norte y en la parte sur. Ok. Y de Judá 800 y 500,000. Ok. ¿Y ahora cuántos mueren aquí? 7. Hay 1.300.000. Hay 1.300.000 entre Israel y Judá. Y aquí mueren 70,000. Interesante. Murieron 70,000 hombres. Versículo 15. 70,000 hombres. Siga, por favor. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Pare un momentico ahí. Ese es el problema nuestro como seres humanos, que venimos y hacemos actos sin pensar las consecuencias. Por ejemplo, el acto que David está haciendo, lo está haciendo como persona, como ser humano, como papá, o lo está haciendo como rey. Como rey. Entonces el acto afecta al pueblo entero. Una cosa es que usted cometa un error como ser humano, o como papá, o como esposo, pero que usted lo venga a cometer como siervo de Dios, las consecuencias son graves. Las consecuencias de que los siervos de Dios caigamos
es que va a arrasar con la fe de muchos, también se van a ver afectados. Hace unos años atrás, poquitos años, 2, 3 años, yo conocí a una iglesia, que voy a reservar el nombre, que me le quitaba el sombrero. La esposa, la pastora, un día conocí el testimonio, conoció jóvenes, a su marido, al que era su marido, y ella contaba, yo le digo a él mi pastor, ella decía, sí, él es mi pastor, le llamo mi pastor en la iglesia por respeto. Y era muy loable ver esa señora con ese marido. Y ella contaba que cuando ella conoció a su marido, ella era abogada, trabajaba en una empresa prestigiosa, y su marido se enamoró de él, pero el marido ni bachillerato tenía. Entonces ella lo puso a estudiar, después le pagó ella la universidad, ¿sí? Y lo sacó adelante, y el hombre volvió a ser un profesional, empezó a ser un profesional. Entonces él ya era un hombre hecho y derecho, ¿sí? ¿Vas a decir algo, Marle? No. No, señor. Entonces él es un hombre ya hecho y derecho, y muchas familias llegaban por eso, porque ellos como hogar, una mujer había sacado al hombre adelante, o sea, la mujer es cabeza no, corona de su marido, detrás de un gran hombre, de una gran mujer, bueno, y eso se llenó de familias, esa iglesia iba creciendo bonito. ¿Para qué? Lastimosamente, al hombre se le da por tener un amante, caen en descrédito, y el tipo se va a vivir a Estados Unidos con la amante. Y la pobre señora a sacar la iglesia adelante los pedacitos que quedaron. Y lo peor de todo es que sacó la iglesia adelante, ¿oyeron? De esas mujeres berracas y echadas para adelante. De esas mujeres que aman al Señor. Qué descrédito tan tremendo el de ese pastor. Por ahí hay uno en internet que volvió a aparecer. Me llama la atención. Que hace unos años atrás era el cantante más grande que había, más que Marcos Witt. Si este cantante no hubiese caído en pecado, Marcos Witt no existiría. Porque ese hombre le ponía el pie. Es más, las canciones de él las cantamos en todas las iglesias. Y ese cantante cayó en adulterio, se fue con un amante a vivir, y esta es la hora en que sigue viviendo con la amante y sigue de cantante y de pastor. Y por ahí lo vi en internet que está haciendo TikToks, y entonces los sábados en la noche hace TikTok y él canta con el piano, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría. Él fue quien inventó esas canciones. Y me llama la atención que sigue viviendo con la amante. Porque eso es lo que creemos, que podemos pecar y Dios legaliza el pecado. No. El problema con David aquí es que David, Señor, pero yo fui el que lo hizo. Sí, pero es que tú eras el rey y lo hiciste como rey. Y si alguna persona, como los ateos que hoy están cuestionando la Biblia, diría, pero ¿por qué Dios está castigando al pueblo? Si fue David, sí, fue David, pero David lo hizo como rey. Utilizó los recursos del rey, utilizó al general, puso a trabajar la gente. Si él no hubiera sido rey, no hubiera hecho el censo. Por eso es que muchos no entienden que lo que nuestros gobernantes están haciendo afecta nuestras vidas. La pregunta del millón es: ¿quién te gobierna a ti? Para mí, David Mencozafa, Gustavo Petro es el presidente de la nación, pero no es mi gobernante. A mí no me gobierna. Le respeto como presidente, ¿sí? Se le da el respeto que se merece, pero a mí no me gobierna. Yo tengo un rey. A mí me gobierna Jesucristo. Y las decisiones que Petro tome
van a afectar mi vida, claro, porque yo vivo en Colombia, pero van a afectar mi entorno. Mi vida personal no la va a afectar, porque mi vida personal la guarda el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos claros? Amén, gloria Amén. a Dios. Cuidado con ustedes, Amén. mis amados hermanos, las decisiones que cada uno tome como cabeza de su hogar. El error de los matrimonios que se están separando. Cuidadito, porque eso trae consecuencias a largo plazo. 6:03 de la mañana. Vamos a dejar aquí. Mañana miramos a ver en qué termina esta historia tan bonita. ¿Ok? Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. En YouTube, Dios los bendiga.